buenas noches. Gracias a todos por participar de esta segunda presentación. Bueno, para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes algunos conceptos que son claves en esta primera etapa que hace a la producción de carne bovina, que muy bien lo resumió Hernán. Un poco trabajar en los cimientos es la clave para después construir sobre ellos paredes sólidas y finalmente terminar la obra techándola, o sea, en la terminación, lo cual se va a abordar posteriormente en este ciclo de conferencias. Para comenzar, simplemente voy a listar un orden lógico que va a seguir esta presentación, en donde vamos a hablar de generalidades en cuanto a manejos tradicionales, en lo que es rodeo de cría y algunos resultados a nivel local, y también en la región, ya que por ahí es mi área de trabajo. Vamos a hablar de algunas cuestiones quizás que hoy conocemos y hasta ahora un poco las pasamos por alto, como tienen que ver con la programación fetal, también conocido en inglés como imprinting, y vamos a ver cómo impacta la nutrición proteica o la nutrición energética en gestación de las vacas. Finalmente vamos a abocarnos a lo que es el ternero al pie de la madre y vamos a poner énfasis en lo que tiene que ver con requerimientos y el potencial productivo de los terneros y cómo cubrirlos. Y vamos a hablar de algunas tecnologías que tienen que ver con ello, como son el creep grazing, el creep feeding, como también algunas herramientas de manejo como son el destete precoz o destete anticipado, para finalizar obviamente con algunas conclusiones. En primer lugar, podemos decir que la cría es una tarea pendiente en la región en general. Cuando uno mira la cantidad de vientres que tenemos, tanto en Argentina como en diferentes lugares de Latinoamérica, y uno relaciona la cantidad de terneros que se generan anualmente sobre esos vientres, vemos que más o menos producimos un ternero cada 2 vientres por año. Y es un poco, creo que esta imagen que es de los llanos orientales colombianos es más que ilustrativa del porqué. O sea, estamos viendo vacas que están pariendo con una condición corporal limitada. Viejos trabajos muestran cómo esa condición corporal limitada o baja condición corporal al parto impacta sobre lo primero que tiene que suceder para que una vaca funcione reproductivamente, que es entrar en celo. Y acá lo que vemos es cómo, en el eje de abajo, en la medida que mejora la condición corporal al parto, color naranja barra color naranja es baja condición corporal en una escala de 1 a 9, color blanco es alta condición corporal, vemos cómo a los 60 o a los 90 días postparto, en la medida que mejora la condición corporal al parto, ¿qué es lo que pasa? El porcentaje de vacas en celo en el rodeo aumenta linealmente. Y vemos que las vacas que logran parir en alta condición corporal, prácticamente a los 60 días por parto el 90% del rodeo está en celo y a los 90 el 100% tiene un celo fértil. Mientras que las vacas que paren flacas, para decirlo de una forma simple, la mitad apenas manifiesta un celo. Y si la mitad manifiesta un celo, obviamente a la hora de preñarla va a ser la mitad la que se preñe. Siempre y cuando no haya ninguna otra cuestión reproductiva vinculada a ese rodeo que nos pueda afectar los índices, como por ejemplo porcentaje inadecuado de toros, enfermedades venéreas, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que esto es así en toda la región, pero si dentro del país nos metemos específicamente en la mayor zona criadora que tiene el país, que es este triángulo que se ilustra acá en color blanco, que es lo que se conoce como cuenca deprimida del Salado, y tomamos los últimos 10 ciclos, a partir de datos de la gente de INTA Cuenca del Salado, vemos que el índice promedio nos muestra un destete de 0.69 terneros por vientre puesto en servicio. En una región que está compuesta por 8 millones de hectáreas y en donde el 70% sigue siendo campo natural. Y en donde hoy tenemos
unos 2,5 millones de vientres aproximadamente. Entonces, realmente vemos que esto no es una cosa de una foto actual, sino es una cosa que venimos arrastrando ya hace mucho tiempo. La realidad es que los vientres pasan hambre en la cuenca del Salado, y ya hace mucho tiempo el ingeniero Jorge Carrillo, ¿quién no habrá leído el famoso libro de Carrillo sobre manejo nutricional del rodeo de cría? Él nos decía hace mucho tiempo, estamos hablando en la década del 60, cómo interpretar fisiológicamente los momentos de una vaca y cómo uno podría alimentar en función de eso. ¿Y qué es lo que él nos mostraba? Acá en color naranja vemos un manejo tradicional, en donde lo que vemos en esta gráfica es las diferentes etapas fisiológicas de esa vaca, gestación y en este caso lactancia y servicio, y acá lo que vemos es el requerimiento energético medido en megacalorías de energía metabolizable por vaca y por día. Y lo que vemos es que en la medida que avanza la gestación, el requerimiento energético en un manejo tradicional sube sustancialmente hacia el final del parto, se mantiene alto y a partir del posparto empieza a caer y va bajando, bajando, bajando hasta el momento en que nosotros retiramos el ternero de esa vaca, en donde tenemos el menor requerimiento de esa vaca a partir del destete. ¿Qué es lo que proponía Carrillo a partir de conocer esto? Él proponía decir que este requerimiento alto del último tercio de gestación de la vaca lo básicamente manejemos mediante una restricción alimenticia, haciendo uso de ¿qué? De las reservas corporales que logramos en esa vaca desde que le sacamos el ternero y durante los primeros 3 meses. Entonces, llegando con una vaca gorda a este momento, uno puede hacer uso de esas reservas corporales para pasar este momento, siempre y cuando luego en el posparto uno haga una alimentación, como ellos la llamaban, adicional o ad libitum de esa vaca sin restricciones, en donde la vaca va a tener chances de recuperar reservas corporales y a partir de la lactancia compensar en cierta medida la producción de leche y por ende la ganancia de peso de ese ternero. Ellos, esto que les estoy contando, lo demostraron durante muchos años con un sistema muy ajustado, conocido como la Reserva 6 en INTA Balcarce, en donde uno en otoño-invierno veía este tipo de sistema de restricción otoño-invernal, en donde la vaca solo accedía a heno de agropiro que era la base forrajera por excelencia, el cual, mientras las vacas estaban en otoño-invierno consumiendo heno, estaba clausurado de esta forma, acumulando forraje verde de calidad para recibir a esa vaca en parición, para tener resuelto el posparto. ¿Y qué es lo que demostraron ellos? En un montón de años, fíjense acá de 1970 prácticamente a 1990, casi en 20 años, ellos demostraron que podían, desde una vaca que destetaban en un promedio de 413 kilos, hacerle perder a la vaca alrededor del 11% del peso, fíjense que las vacas llegaban al parto con 370 kilos, sin que eso tenga una repercusión negativa en el índice de preñez posterior, siempre respetando esto de la alimentación ad libitum posparto. Y cuando comparaban ese sistema con el sistema tradicional sin restricción, que estaba montado en otra parte de INTA Balcarce, que era la Reserva 7, veían cuando comparaban los dos sistemas que los terneros hijos de vaca con restricción nacían más livianos, pero luego se destetaban más pesados. ¿Por qué? Porque gracias a esa alimentación adicional de la vaca comía muy bien, producía muy buena cantidad de leche, y ese ternero tenía una ganancia de peso mayor que el ternero de un sistema tradicional. De esta forma, ellos mostraban un sistema muy consistente en cuanto a resultados. Hoy sabemos algo que cambia todo, o por lo menos a partir de ahora debería empezar a cambiar las cosas, y es lo que se conoce como programación fetal o imprinting. ¿Qué es esto? Esto se define de la siguiente forma. Son cambios nutricionales u hormonales en un vientre en gestación que pueden modificar la expresión de genes en la vida adulta del ternero o ternera, generando diferencias en performance en esos animales que no van a estar relacionadas con la dieta. A estos cambios se los llama cambios epigenéticos. ¿Qué quiere decir? Que es un cambio en la expresión de genes sin modificar la secuencia del ADN. Cuando uno mira la secuencia del ADN o la cromatina,
Básicamente está compuesta por histonas, digamos, pares de bases. Ustedes recuerdan, alguno que estudió bioquímica, eso. Y lo que pasa acá es que hay metilación de ADN o acetilación de histonas, una remodelación de la cromatina sin modificación del ADN, que lo que genera ese cambio en la secuencia es que los genes se expresen diferente en la vida adulta del animal. Y esa expresión diferente está asociado con una respuesta en performance diferente. Hay antecedentes en humanos de esto. Hay una historia característica que transcurrió en la Segunda Guerra Mundial, que fue la conocida como la hambruna holandesa, donde entre el año 44 y 45 se cae un puente que daba acceso a una localidad de Holanda, en donde la población no podía recibir alimentos y la población, en vez de consumir un promedio de 2.000 a 2.300 calorías, kilocalorías, que es lo que consumiríamos como personas normales a lo largo de un día, tenían acceso a una dieta de entre 580 y 1.000 kilocalorías. ¿Y qué es lo que veían? Que los hijos que nacían de madres que tuvieron una restricción nutricional en el último trimestre de gestación, tenían menor tasa de obesidad. O sea, eran chicos en donde, digamos, en su vida adulta no engordaban. Y eso tenía que ver con el desarrollo de las células del tejido adiposo de esos chicos que fue afectado durante la gestación. Mientras que si los hijos eran nacidos de madres que tuvieron esa restricción en el consumo calórico en el primer tercio de la gestación, que es cuando se desarrolla todo lo que tiene que ver con el eje hipotálamo hipoficiario, o sea, en donde está lo que es el centro que regula el apetito, ¿qué es lo que pasaba? Los hijos de esas madres en su vida adulta eran obesos. Entonces, según cuándo sea la alteración que generemos en la alimentación, es el tejido que se afecta. ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que vemos acá es cómo se desarrolla a lo largo de los 9 meses un feto en gestación. Y lo que vemos acá es la curva de crecimiento y en qué momento se desarrolla cada tejido. Vemos que inicialmente lo que se desarrolla, obviamente, es el tejido nervioso, y uno podría decir que en la parte central de la gestación, o sea, en el tercio medio, principalmente lo que se desarrolla es todo lo que tiene que ver con tejido muscular, se produce la hiperplasia y la hipertrofia muscular, o sea, lo que son células musculares, y si uno genera restricción en la madre en ese momento, va a impactar sobre la masa muscular de la progenie. Mientras que si yo genero una restricción en la última etapa de la gestación, principalmente lo que voy a estar afectando o impactando es sobre el tejido adiposo de ese animal, por ejemplo, la capacidad de marmoreo, la capacidad de producir grasa e infiltración en el animal, pero también en lo que es el peso al nacer, por ejemplo, del ternero, ya que nosotros en este momento es cuando más hipertrofia muscular tenemos en el ternero gestante. Imagínense que un ternero en ese último tercio crece a una tasa de 0.41 kilos por ternero y por día, en promedio. Esto ya se mostraba en los trabajos de Carrillo, en donde los terneros hijos de vacas con restricciones eran más livianos que los de un ternero tradicional. Lo que no se sabía era que eso iba a terminar afectando su performance en la vida adulta. Si nos metemos un poquito más allá en lo que es tejido adiposo, lo que vemos acá es que en general, cuando el ternero nace, en el nacimiento, hay 3 tejidos adiposos, que son el intermuscular, el subcutáneo y el visceral, que ya no van a tener más capacidad de hiperplasia, o sea, más capacidad de diferenciación en células grasas. Entonces, con las células grasas que nace el ternero en esos tejidos, son las células grasas que va a tener en su vida adulta para llenar luego de tejido adiposo. Ahora bien, hay un tejido que es el intramuscular, que tiene la capacidad de seguir diferenciándose a partir del nacimiento, y por eso decimos que este tejido, para seguir creciendo, puede depender de la hiperplasia, o sea, de la multiplicación, de la división celular, de la diferenciación celular, mientras que el tejido intermuscular, subcutáneo y visceral, siempre hablando del tejido adiposo,
solo va a crecer a partir del nacimiento por hipertrofia, o sea, por agrandamiento de esas células que se van llenando de ácidos grasos. Entonces, acá surge un nuevo concepto vinculado a lo que tiene que ver con el imprinting, que es, o la programación fetal, que es lo que llamamos imprinting metabólico. O sea, nosotros podemos, a partir del nacimiento, con la alimentación, modificar el tejido adiposo de un ternero y generar, por ejemplo, un impacto en mayor cantidad de células grasas y por ende mayor potencial de marmoreo en su vida adulta. Todo esto que les estoy diciendo en lo que tiene que ver con bovinos se origina en lo que llaman los Great Plains en Estados Unidos. Es una zona de Estados Unidos, Nebraska, en donde las vacas durante la gestación tienen acceso a mucho forraje de baja calidad, en general campos naturales, henos, rastrojos. Por ende, una práctica muy frecuente es la suplementación proteica. Entonces, lo que se vio en diferentes trabajos, por ejemplo, los que dieron un poco origen a los resultados en bovinos, como es el trabajo que les presento, durante 2 años de estudio evaluando 2 establecimientos, en donde había vacas que recibían alta suplementación proteica o baja suplementación proteica, esto es en kilos de proteína por día, durante el último trimestre de gestación. ¿Qué es lo que se vio? Que los hijos de las vacas con mayor oferta proteica no se diferenciaban al momento del nacimiento, del destete, perdón, de los hijos de las vacas que habían recibido menor aporte proteico, pero luego, en su etapa de terminación, o sea, acá tenemos el peso inicial de ingreso al feedlot y este es el peso de salida, al final vemos que estos animales eran más pesados y que además eran más pesados porque habían ganado más peso. Además habían tenido un mayor consumo, pero al tener una mayor ganancia de peso eran más eficientes en convertir alimento en carne. O sea, fíjense cómo solamente una alimentación diferencial de esa madre en gestación impactó sobre la performance en la vida adulta del ternero. Una recopilación de trabajos hecha por Randus en el año 2010 muestra otros impactos de la alimentación durante la gestación sobre la vida adulta del ternero. En este caso, lo que vemos es incluso diferencias en el peso al destete. Esto está todo en libras. Si ustedes lo multiplican por 0,454, le da los kilos. O sea, una libra son 0,454 kilos, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es no suplementadas y suplementadas las vacas, en todos los casos, con proteína en el último tercio de gestación. ¿Y qué es lo que vemos? Terneros más pesados al destete, en todos los casos. Lo que vemos son terneros con más capacidad de consumo en general, terneros que tienen un mayor peso adulto de carcasa, esto es hot carcass weight, cuando, digamos, son faenados. Y en uno de los trabajos, otra cosa interesante, que hay terneros que tienen un mayor índice de marmoreo, o sea, una mayor infiltración grasa. Y ahora después vamos a ver algo relacionado a eso. Un trabajo local realizado por la gente de la Chacra Experimental Manantiales sobre 66 vacas en pastoreo de sorgo diferido en comparación, como único alimento, en comparación con el uso de sorgo diferido alternado con avena, es una práctica bastante normal en Cuenca del Salado ver, o por ejemplo alternando ese tipo de sorgo con raigras, muestra que las vacas no tuvieron diferencia en el peso al parto ni en la condición corporal al parto, pero los hijos de las vacas que tuvieron una dieta más equilibrada durante la gestación fueron más pesados al destete. Un poco para cerrar lo que tiene que ver con la suplementación proteica sobre la descendencia, muestro este trabajo, que es un trabajo también realizado por el autor que mostró estos primeros resultados en Nebraska, que es Summers, en donde vemos 3 dietas, una dieta control, una dieta de vacas suplementadas con una proteína de alta degradabilidad o de baja degradabilidad ruminal, o sea, acá está el porcentaje de degradabilidad ruminal de la proteína suplementada a las vacas en gestación,
Lo interesante a ver acá es que en todos los casos, este es el contenido proteico de la ración, fíjense que estos tratamientos suplementados tenían 2 puntos más porcentuales en contenido proteico, pero en todos los casos, el aporte total de proteína por día que recibían esas vacas estaba por encima del requerimiento, del requerimiento básico de proteína metabolizable que tenían esas vacas. ¿Y cuál fue la conclusión del trabajo? ¿Ellos qué hicieron? Evaluaron a las hijas de las vacas que recibieron esta suplementación, o sea, sin suplementación o suplementado con 2 fuentes de diferente degradabilidad proteica. En los 3 casos, el requerimiento proteico estaba cubierto. ¿Qué es lo que vieron? No hubo efecto sobre la performance o reproducción de las vaquillonas, o sea, de las hijas de esas vacas. O sea, las terneras crecieron por igual, o sea, ganaron peso por igual, llegaron a la misma fecha al inicio del estro, o sea, la pubertad, tuvieron similar porcentaje de preñez, y a su vez se evaluaron a los hijos de esas vaquillonas, o sea, a los nietos de estas vacas, sin encontrar ningún tipo de efecto. Con lo cual, ¿cuál es un poco la conclusión? Que cuando la dieta que ofrecemos supera la cantidad de proteína que requiere el animal, no vamos a encontrar ningún tipo de efecto de la suplementación proteica sobre el imprinting fetal. ¿Queda claro? Eso es muy importante. O sea, acá lo que en general pasa y lo que uno ve es que en gran parte de las situaciones de las vacas en la región, los requerimientos proteicos están por debajo del requerimiento mínimo de proteína por día, y es por ello que un nivel de suplementación proteica uno esperaría que tenga un impacto sobre la vida adulta del ternero. Cuando hablamos de nutrición energética, hay un trabajo muy interesante para mostrar en donde tenemos básicamente el estudio de los hijos de vacas que fueron sometidas a 2 planos de nutrición energética, con idéntico, obviamente, plano nutricional y sanitario a partir del posparto de esos animales, ¿no? Del posparto, del post-destete también, y terminación, y todo lo que tiene que ver con la vida desde el nacimiento hasta la finalización. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos un primer grupo, que es el que llamamos balance energético positivo, y un segundo grupo de vacas con balance energético más positivo, o sea, mejor nutrición energética. ¿Y qué es lo que se ve? Que al nacimiento no hubo diferencias en el peso al nacer de los terneros de vacas mejor nutridas energéticamente versus las vacas nutridas en un menor plano energético. Pero sí hubo un impacto al destete. Esto lo mostraba ya el trabajo que vimos de suplementación con sorgo diferido versus una dieta más equilibrada, por ejemplo, entre sorgo y avena, que más allá de tener un mejor balance proteico, también uno, cuando analiza en términos de digestibilidad de las raciones, la digestibilidad de la dieta total también hace al valor energético de una ración. También hubo un impacto en el peso a la terminación. Fíjense, mayor peso a terminación, producto de un impacto en mejor ganancia diaria de peso, y a su vez un mayor espesor de grasa dorsal con una tendencia a mejor marmoreo. O sea, hijos de vaca alimentadas con un mejor plano energético en gestación, digamos, no solo pesan más al destete, sino que pesan más a la salida del corral porque ganaron más peso e encima tienen un mejor score de marmoreo o mejor grasa de cobertura. Y otro trabajo que es súper interesante, que no tiene que ver con la cantidad, sino con la fuente de energía que le damos a la vaca, fíjense que simplemente se basó en suplementar ácidos grasos monoinsaturados versus ácidos grasos poliinsaturados a razón de 200 gramos por vaca y por día durante los últimos 90 días de gestación. ¿Y qué es lo que vieron? No vieron ningún cambio en performance de la madre o del ternero hasta el destete, pero se hizo una evaluación de esos animales en su vida adulta en el siglo. ¿Y qué es lo que se encontró? Fíjense que se encontró un mayor peso animal de los animales que recibieron ácidos grasos poliinsaturados, un mayor peso de carcasa, no se encontró diferencia en lo que tiene que ver con área de ojo de bife y parámetros vinculados al tema muscular, pero se encontró un mayor índice de marmoreo también. Y esto es sumamente interesante
desde el punto de vista de lo que paga el consumidor en algunos países del mundo por la grasa de infiltración, como lo vamos a ver. Y para cerrar un poco el impacto de alimentar a la madre sobre el ternero, no podemos dejar de mostrar un análisis realizado por estos autores, Robinson a la cabeza, que en realidad lo que hace es estudiar un poco todas estas variables que están en juego, y lo que hicieron fue establecer una serie de regresiones y relaciones entre las variables. Un poco concluyendo que no todo tiene que ver con el imprinting fetal, o sea, con la modificación o con el cambio epigenético que vamos a inducir en ese ternero, sino hay algunas cuestiones vinculadas a cómo esa vaca alimentada de una forma diferencial se comporta en lactancia, que impacta obviamente, por ejemplo, durante la gestación sobre el peso al parto o durante la lactancia sobre el peso al destete, y eso van a ver que tiene una correlación ¿con qué? Por ejemplo, con el peso a la salida del filo. Fíjense la relación que encuentran. El peso vivo a la salida del filo te aumenta 4,39 kilos por cada kilo extra de peso del ternero al nacimiento. O sea, yo les dije hoy que en el último tercio de la gestación el ternero gana 0,41 kilos por día. Es clave la nutrición en ese momento. No estamos hablando de sobrealimentar una vaca para tener un ternero gigante que luego implique una distosia, sino que estamos hablando que dentro de la posibilidad genética que nos permite la madre, digamos, y el cruzamiento con el padre que utilizamos, y dentro de un marco lógico de no generar una distosia, cuanto más pesado sea el ternero a nacer, más kilos va a representar eso luego en su vida adulta al final. Lo mismo pasa con el peso vivo, por ejemplo, la salida del feedlot, por cada kilo de peso vivo el destete. O sea, cuanto más pesado el ternero al destete, mayor peso en su vida adulta al final. Y eso no hay forma de compensarlo, por eso es clave la nutrición y la lactancia en el posparto, porque de eso depende el peso vivo al final. Un poco un argentino que trabaja mucho en estos temas, que es Alejandro Relin, en la Universidad de Ohio, y profesor mío, digamos, también durante, digamos, algún curso vinculado al doctorado que actualmente me encuentro realizando, un poco concluye que los efectos que uno termina observando tienen que ver un poco con las dos cosas, con el imprinting fetal y la nutrición predestete que nosotros hagamos de esa vaca durante la lactancia. Entonces, que nos quede claro, podemos alterar al futuro ternero o ternera manipulando la nutrición de la madre en gestación y lactancia. Uno ve cosas como estas, campos con animales puros registrados, por ejemplo en el Chaco paraguayo, estas son las vaquillonas en ese establecimiento, y uno cuando va y ve las madres, digamos, cómo se alimentan durante la gestación, encuentra este tipo de escenario, en donde claramente, a juzgar por el tipo de materia fecal anillada, uno diría que acá hay una clara deficiencia proteica en el último tercio de gestación. Entonces, hoy sabemos que esto va a condicionar de por vida a ese ternero en la vida adulta, ternera, toro o lo que sea. Entonces, nosotros hoy tenemos que pensar que cuando hablamos de restricción, hablamos de cantidad, pero lo mínimo en términos energéticos y proteicos lo tenemos que cubrir para no impactar negativamente sobre el hijo de ese vientre gestante. ¿El secreto cuál es? Simplemente cubrir el requerimiento. No hay otra cosa para inventar. Acá vemos, por ejemplo, el uso de un sorgo diferido en la zona, digamos, del Chaco boliviano, en donde de esa forma perfectamente uno puede cubrir el requerimiento de una vaca seca preñada, poniéndole a esa dieta lo que le falta, por ejemplo, accediendo a algún recurso verde, como puede ser un regras en cuenca del salado, una avena como mostramos, y si no algún tipo de suplementación. Y para eso lo que es práctico es conocer los estadios fisiológicos de la vaca y dividir a esos estadios para poder hacer una alimentación diferencial en cada momento. Entonces podemos decir, o hablar de un estadio de posparto en el primer trimestre o del día 0,82, en donde lo que vamos a tener va a ser principalmente lactancia,
un gasto energético vinculado a la involución del útero, que se tiene que producir en ese momento, a la ovulación que se tiene que generar, y obviamente a la concepción, porque en ese momento es cuando tenemos que volver a preñar a la vaca. Un segundo estadio que ya es principalmente lactancia neta, en donde la vaca está focalizada en producir leche para ese ternero y en mantener una preñez que, digamos, si logramos que esa vaca haya parido en buena condición corporal, debe haber manifestado un celo y preñarse, y obviamente en ese momento el animal va a poder recuperar parte de la condición corporal que sacrificó quizás durante la gestación por alguna cuestión vinculada a la alimentación. Una vez que llegamos al momento del destete, viene la etapa postdestete, en donde el objetivo simplemente es que la vaca mantenga la condición corporal y su preñez. Y obviamente, si la vaca la destetamos en una condición corporal complicada, uno debería instrumentar los medios adecuados para recuperar esa condición corporal, principalmente en este último momento, que es cuando tenemos una altísima demanda en términos de el crecimiento fetal, acuérdense, 0,41 kilos por ternero por día, y en donde la vaca esa se tiene que preparar para el próximo parto y lactancia, por ende se está desarrollando toda la glándula mamaria, el calostro se está generando, entonces la calidad de ese calostro, el contenido proteico de ese calostro, el contenido de nutrientes que aporte ese calostro va a depender de cómo se alimentó la vaca en ese último tercio de gestación, y por ende eso también va a tener un impacto en la sanidad del ternero al pie de la madre. Entonces es clave focalizarnos en todo esto. Entonces, si uno, digamos, le pone un valor al requerimiento en estos momentos, y toma, por ejemplo, datos tabulados por el NRC de vacas de alrededor de 500 kilos que tienen picos de lactancia de alrededor de 8 litros, eso normalmente sucede a las 8 semanas y media en una vaca normal, y los requerimientos obviamente varían de acuerdo a la cantidad de leche que produzca la vaca, porque los requerimientos dependen de un requerimiento de mantenimiento más un requerimiento para la producción de leche. No es lo mismo lo que requiere una vaca que produce 8 litros de leche en el pico con una producción promedio de 5,8 litros a lo largo de sus 6 meses de lactancia, que los requerimientos de una vaca que produce un pico de 6 litros, quizás con un promedio de producción de leche en torno a los 4 litros por vaca y por día. Obviamente esa vaca que produce menos leche requiere menos. Entonces, por eso tenemos que, digamos, tener un poco una idea del tipo de vaca que manejamos para tener claro que, en general, en este primer tercio de lactancia, como veíamos en la gráfica cuando les expliqué un poco lo que conceptualmente transmitió Carrillo en los 60, y en el último tercio de gestación es cuanto mayor requerimiento tenemos, y yo diría donde tenemos que poner el foco en nutrición de esa vaca. Nació el ternero, y una vez que nació el ternero, nos tenemos que ocupar de la nutrición posparto. Y ese ternero obviamente se inicia con un requerimiento muy alto y muy dependiente, primero de qué, de los nutrientes que aporte la leche materna, y obviamente en la medida que ese ternero va avanzando en crecimiento, cada vez empieza a depender menos de la leche y depender más de los nutrientes que aporte el forraje al cual tiene acceso. Ahora bien, lo que vemos es que potencialmente ese ternero necesitaría muchos más nutrientes que la sumatoria de la leche y el forraje para cubrir el potencial genético. De ahí es que podemos decir que entre esto que aportamos y el potencial genético hay mucho por ganar. De hecho, si ustedes miran planteos tradicionalmente manejados sin ningún tipo de restricción, como puede ser una cabaña en donde el ternero desde que nace tiene acceso a una alimentación diferencial para estar siempre a este límite, o sea, normalmente uno escucha hablar de pesos al destete que están en torno a 250, 260, 270 kilos en animales de pedigrí, por ejemplo, y uno dice, ¿cómo puede ser si yo estoy usando, digamos, la pajuela del toro fulano y mis vacas son buenísimas y no llego a destetar más de 220? O sea, lo que nos está pasando es entre que lo que aportamos y el potencial hay mucho por ganar todavía. Fíjense qué interesante esto, es una evaluación realizada por gente del CREA Paraguay,
en donde gracias a la implementación de la caravana electrónica pudieron hacer seguimiento de terneros desde el nacimiento al pie de la madre, en dos sistemas, en un sistema de destete precoz y en un sistema de destete convencional. ¿Y qué es lo que vieron? Lo que vieron es que la ganancia de peso de los primeros 60 días posparto determina cuál va a ser la ganancia de peso que ese ternero va a seguir manteniendo hasta el destete, tanto en un sistema de destete precoz como en un sistema de destete convencional. O sea, independientemente del sistema, el ternero que logra más ganancia de peso vivo en los primeros 60 días de vida es el que más ganancia de peso vivo tiene a lo largo de todo su estadio al pie de la madre. Entonces es muy importante desde el momento del parto focalizarnos en esa alimentación del ternero y eso obviamente lo tenemos que tratar de hacer con el recurso más barato que tengamos, que tiene que ver con el pasto. Por eso cuando uno diagrama sistemas de producción, ¿qué es lo que uno hace? Lo que uno hace es tratar de hacer coincidir, digamos, el preparto con la preprimavera para que cuando la vaca esté en este momento de los 60 días posparto, tenga eso la mayor cantidad y calidad de forraje que tiene el establecimiento de la mano primavera, para lo cual obviamente necesitamos niveles de fertilidad compatibles con producciones forrajeras adecuadas, obviamente además de eso, digamos, tener resuelto el tema de disponibilidad de agua, que este año tanto nos está pegando en una zona bastante importante de la región pampeana, que por suerte de a poquito se va resolviendo. Pero, como yo siempre digo, no llueve pasto. Entonces, todo lo que hayamos hecho bien en mantener la condición corporal de la vaca nos va a ayudar en esta primera etapa durante el posparto. Y este es un trabajo súper interesante realizado por Aníbal Pordomingo y su grupo en Anguil, en donde lo que vemos es que ellos comparan dos grupos de animales que se destetan con la misma edad, pero diferente peso, y se someten a dietas de terminación con diferentes niveles de proteína. Y fíjense que si bien en la medida que aumenta el contenido proteico de la dieta en animales que se destetaron con 150 versus con 190 kilos, cuando se aumenta el contenido proteico de la ración, aumenta el peso vivo final de los animales, la diferencia en el peso final entre los que entraron livianos y los que entraron pesados no se compensa más. No hay crecimiento compensatorio que nos permita resolver el peso que no ganamos desde que el ternero se gestó hasta que se lo destetamos a la vaca. ¿Está bien? Entonces, por eso es sumamente importante no solo trabajar sobre lo que es el imprinting fetal, sino también en la nutrición posparto de esa vaca, para tratar de maximizar su lactancia y maximizar la oferta de leche para esos terneros. Lo que logremos, lo que no logremos al destete, como le dije recién, no se compensa más, independientemente de lo que hagamos en materia de alimentación en el postdestete. ¿Cómo maximizamos el peso al destete de un ternero? Yo les dije que nosotros tenemos una curva de requerimientos potenciales y tenemos lo que aportamos con la leche y el forraje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para expresar el potencial genético? Poner lo que falta. Y poner lo que falta, básicamente lo podemos hacer con una de dos estrategias que se conocen como creep grazing, que sería la alimentación diferencial del ternero, el cual tiene acceso a un forraje de mayor calidad que el de su madre, antes que ella, que es típico en sistemas pastoriles como este es el campo familiar nuestro, en donde vemos que las vacas están en una parcela pastoreando y todos los terneros se pasan a la parcela de al lado a despuntar el forraje de mayor calidad, el cual la vaca no va a acceder quizás hasta el día siguiente o hasta dentro de 2 días. Ese tipo de sistema comparado con un sistema tradicional que en donde la cría accede al forraje junto a su madre, muestra ganancias de peso de hasta un 15% superiores, dependiendo obviamente de la oferta y de la calidad de pasto que tengamos en el sistema. Y los mayores impactos del creep grazing en general se dan con terneros por encima de los 4 meses de edad. ¿Por qué? Esto que ustedes ven acá es qué proporción al momento del nacimiento
ocupa el rumen y el retículo, el omaso y el abomaso, que sería el estómago verdadero. O sea, cuando el animal prácticamente nace, es un monogástrico como se comporta. Está mucho más preparado para digerir leche y concentrados que para digerir forraje. En la medida que pasamos los 4 meses, las 16 semanas de vida, ya la proporción que toma el rumen va a ser la proporción que él va a mantener en su vida adulta, prácticamente, y de esa forma es un animal que está mucho más preparado para digerir forraje, por ende le va a sacar mucho más rédito a ese forraje diferencial que le entreguemos. Por eso decimos que los mayores impactos de creek grazing están a partir de los 4 meses de edad. Y después hay otra estrategia que no tiene que ver con el forraje, sino con un alimento diferencial que se conoce como creep feeding, en donde el ternero tiene acceso a un alimento, en general un concentrado energético proteico. ¿Y cuándo lo implementamos? Por ejemplo, cuando la producción de leche puede limitar la ganancia de peso vivo del ternero, o sea, cuando queremos meter esa cuña para que llene, digamos, lo que aportamos entre leche y forraje y el potencial genético de ese animal, cuando hay a veces una relación favorable de precio entre el kilo de ternero que estamos produciendo y lo que vale el alimento que le estamos entregando, ya que los animales en crecimiento y en esta etapa son muy eficientes en convertir alimento en carne, con muy poquito alimento producen muchos kilos diferenciales, o cuando buscamos, como dije hoy, maximizar ese potencial genético directamente, que esto, por ejemplo, no es ningún tipo de discusión en una cabaña que se dedica a hacer animales de alto valor genético, ¿no? O sea, el ternero desde que nace prácticamente tiene acceso a lo mejor, ¿para qué? Para que explote su curva de potencial en materia de crecimiento. Acuérdense que también cuando nosotros, digamos, destetamos ese ternero, cuando nosotros tenemos el parto de ese ternero, dejan de crecer en materia de lo que es tejido adiposo o de diferenciarse las células grasas en el tejido intermuscular, en el tejido subcutáneo, en el tejido visceral, pero no en el tejido intramuscular. Y ese tejido intramuscular, nosotros podemos a partir del nacimiento seguir generando a partir de lo que es un imprinting metabólico, es una alimentación diferencial de ese ternero al pie de la madre. A partir del nacimiento podemos generar mayor diferenciación de células grasas, o sea, más adipocitos en la fase intramuscular, que después nos termina permitiendo llenarlos de ácidos grasos y generar, por ejemplo, que un bife, en vez de ser así, sea así, siempre y cuando, obviamente, la dieta que estemos entregando nos permita generar la hipertrofia de estas células grasas adicionales que generamos gracias a la alimentación diferencial. Fíjense cómo hay datos publicados ya hace muchos años que muestran diferencias entre no hacer creep feeding o hacer creep feeding sobre el Marblin score de los terneros, digamos, al momento de la salida del feedlot, o por ejemplo sobre el peso de la carcasa, o sea, un impacto de ese creep feeding sobre el peso final y el marmoreo. Y esto en realidad se hace, ¿por qué? Porque en algunos países es mucha plata. Fíjense, en Estados Unidos, para que se den una idea, el 40% de la carne que se consume está tipificada como select, que es ese bife rojo con muy poca grasa de infiltración. Eso vale, la libra, o sea, el medio kilo vale $8 de esa carne. Ahora, el 3% de la carne que se consume es la tipificación por el USDA de Prime con un significante grado de marmoreo. ¿Y saben cuánto vale esa carne? $12 la libra, o sea, $12 el medio kilo, vale un 50% más que esta carne. Entonces, esa grasa diferencial, que a veces uno la puede generar impactando con muy poquito concentrado al pie de la madre, tiene un valor altísimo luego, y es algo que también quienes van a comprar terneros tienen que saber, porque esto tiene que ser una cosa integrada, para poder premiar al criador que se ocupa de alimentar bien a sus vacas durante la gestación, por el impacto que eso va a tener luego dentro del corral y luego en la industria frigorífica en materia de calidad de carne. En creep feeding, ¿qué es lo que tenemos que saber? Como algunas cuestiones importantes, le agradezco esta foto, por ahí me está, no sé si nos está escuchando o no, a Ricardo Pereira, un amigo que trabaja en Santa Cruz de la Sierra. Importante es que solo los terneros deben acceder al alimento.
que se requiere un manejo extra de adaptación de los animales, o sea, un ternero no sabe comer hasta que uno no le enseñe, entonces quizás al momento, imagínense, nos vamos a poner esos comederos, la comida, y ponerle un cartelito para el ternero para que entre. ¿Qué hacemos? Le empezamos a dar alimento quizás en el piso cerca del comedero, que los animales empiecen a... Es una cuestión de adaptación hasta que el ternero agarra la comida y luego entra solo, y obviamente no va a entrar la vaca ahí adentro. Y lo importante es que la calidad del concentrado debe ser lo más parecida posible a la leche materna. Normalmente podemos arrancar entre los 30 y los 45 días de vida. ¿Para qué? Para que cuando cae la curva, ¿se acuerdan que les mostré del consumo de leche? Ya el ternero esté consumiendo concentrado y ya cubriendo ese diferencial entre el potencial y lo que obtiene a partir de la leche y el pasto que a partir de ese momento empieza a consumir. En general iniciamos con cantidades bajas, 100, 150 gramos, y un objetivo sería lograr en ese ternero a lo largo de su vida al pie de la madre, alrededor de consumos de 1 kilo por ternero y por día. Siempre comparados con los controles, hay un rango de producción diferencial de entre 10 y 20% en el peso vivo, y obviamente esto tiene mucho que ver también con el tipo de recurso al que tiene acceso la madre en materia de cantidad y calidad forrajera. Entonces hagamos una cuentita simplemente para que nos demos un poco cuenta o nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Esto es, dijimos, una curva de requerimiento potencial que estamos cubriendo con la leche, el forraje, más una alimentación diferencial, como vimos a partir de creep grazing o creep feeding. Entonces, a los 90 kilos ese ternero requiere, para cubrir su requerimiento potencial, 11 litros de leche por día, en términos de nutrientes, para permitirle ganar 900 gramos por día. Imagínense que si la vaca no tiene un pico de lactancia que nos permita sostener esa producción de leche, lo que falta lo vamos a tener que cubrir con qué. Por ejemplo, en este caso, si la vaca produce 7 litros, con 2 kilos de materia seca de un concentrado para sostener una ganancia de peso determinada. Ahora, si a los 180 kilos ese ternero tiene acceso solo a una producción de leche de 4 litros y medio, para cubrir el potencial que le falta para seguir ganando los 900 gramos por día, necesita alrededor de 5 kilos de materia seca de un concentrado. Por eso es clave la nutrición de la vaca en el posparto, porque eso también impacta mucho en la necesidad de alimentación diferencial del ternero. Cuanto más grande sea el pico de esta lactancia, más cerca de esta curva vamos a estar con menos adición de alimentos de afuera vía creep grazing o creep feeding. Alguna experiencia, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, muestra, muy parecido a lo que nosotros podríamos encontrar si trazamos una línea en la mitad de la provincia de Santa Fe, en Argentina, y de ahí hacia el norte, NEA y NOA nuestro, por ejemplo, de hacer un creep feeding entre los 120 y 165 días, para llegar a un destete anticipado. Ellos lograron un consumo de 50 kilos en promedio durante ese tiempo de un mix maíz con un concentrado proteico, vitamínico, mineral, una relación 80-20, y lograron llegar a los 5 meses y medio con 185 kilos, que es el peso promedio de destete normal logrado en ese rodeo, con la diferencia de que se lograba con 6 meses y medio. O sea, pudieron destetar un mes antes terneros con el mismo peso que el histórico. ¿Cuál fue el resultado? Para ponerle un número a esto, fíjense, un extra de 28 kilos, o sea, estamos generando 28 kilos un mes antes, ¿está bien? Estamos destetando un mes antes los terneros con más peso, con el destete tradicional. Si le restamos el peso al nacimiento al peso del destete, nos da que ganaron 155 kilos en 165 días. Fíjense, están prácticamente en el potencial de la curva de crecimiento que estábamos mostrando. ¿Y la conversión cuál fue? 50 kilos de ese mix, maíz concentrado proteico, 28 kilos de ternero, que eso hoy en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, si uno le pone precio, serían dólares billete, valor real del dólar, como hay en Bolivia, 7 dólares en maíz más 7 dólares en concentrado, son 14 dólares invertidos para generar 42 dólares en kilo de ternero. Una relación de precio más que interesante y que motiva realmente a hacer este tipo de prácticas. Una cosa muy interesante a tener en cuenta a la hora de hacer creep feeding es que hay una
relación directa, una respuesta lineal al incremento en el contenido proteico del concentrado que nosotros manejamos. Y fíjense, cuando se compara con el control, en la medida que nosotros aumentamos el contenido proteico en el drip feeding, fíjense que el peso de los terneros destetados aumenta prácticamente linealmente, porque mejoran las ganancias de peso. Obviamente los animales consumen algo más, pero como ganan más peso, convierten mejor, o sea, menos cantidad de alimento por kilo de carne producido. Y esos animales, cuando se evaluaron luego en la etapa de feedlot, demuestran los animales que recibieron drip feeding mayor peso vivo en el feedlot, mayor peso vivo de carcasa al final, y numéricamente mejoras en lo que es calidad de carcasa en términos de grasa. Ahora bien, nosotros también podemos encontrarnos en algunas situaciones, como en la cuenca deprimida del Salado, con algún tipo de imponderables climáticos que nos generan este tipo de situaciones. En sistemas principalmente intensivos en donde uno concentra animales, excedentes hídricos pueden generarnos un problema. Entonces, un destete precoz o anticipado puede ser una herramienta. ¿Para qué? Para bajarle el requerimiento a la vaca, restarle a la vaca el requerimiento de lactancia y alimentar al ternero, que es un animal muy eficiente porque con muy poquitos kilos de alimento va a ganar muy buen peso, y de esa forma vamos a lograr, digamos, tener un celo para preñar a esa vaca, obviamente, y por otro lado no resignar kilos en ese ternero, ¿no? Es un poco lo que ilustro acá. Esto también, en alguna situación, también puede haber algún tipo de conveniencia, porque el maíz está barato, los concentrados también, que no es el caso actual, y eso, digamos, nos puede permitir decir, bueno, si yo le desteto el ternero antes a la vaca, puedo manejar más cantidad de vacas por unidad de superficie, es un impacto en carga, uno podría llegar a buscar con esta estrategia. Para que vean que este tipo de situaciones de destete anticipado o incluso destete precoz, digamos, pueden ser relativamente. Esto es una sequía en el año 2009 en el establecimiento nuestro familiar, en donde, ¿qué es lo que hicimos? O sea, si yo dejaba los terneros al pie de las madres, fíjense lo que son los corrales de la plazoleta, o sea, ni la gramilla crecía, lo que iba a hacer era no terminar preñando las vacas. Entonces, ¿qué hice? Saqué el ternero anticipadamente a las vacas, ¿con cuánto? Con 90 días, sin grandes inversiones, como dice acá, un ternero que pesaba alrededor de 101 kilos, cuando se lo sacamos a las madres, y llegamos a la venta con ese ternero en el mes de abril con 183 kilos de peso. ¿Qué consumieron los terneros? Fíjense, 420 kilos de grano de maíz entero, que era el 84% de la ración, 70 kilos de espelera de soja, 14,4%, 8 kilos de núcleo vitamínico mineral, que era el 1,6%, y heno de alfalfa en la parte inicial, que lo poníamos debajo para el acostumbramiento, durante los primeros 10 días. ¿Qué produjeron los terneros? 82 kilos en 121 días, o sea, la ganancia de peso fue 680 gramos por ternero por día, y cuando uno hace el índice de conversión, en promedio consumieron 6 kilos de alimento para producir 1 kilo de carne. Ahora, si a esto le ponemos precio hoy con el maíz caro que tenemos hoy, el speller de soja caro que tenemos hoy, o sea, hablamos de un maíz de 12.500 pesos, un speller de soja de 21.600, un concentrado, un núcleo proteico vitamínico, un núcleo vitamínico mineral de más de 30.000 pesos, más el heno, hablamos de 7.000 pesos invertidos en comida para producir 11.500 pesos en carne. O sea, al precio incluso de hoy sigue conveniendo hacerlo. ¿Por qué? Porque el mayor impacto lo vamos a tener en volver a preñar la vaca y volver a tener un ternero el año que viene. Más allá de la inversión, que obviamente uno cuando se tiene que meter la mano en el bolsillo para poner plata en comida, es todo un tema, porque, digamos, uno hace la cuenta de siempre la relación de precio del momento. Esta cuenta es relación de precio del momento. No sé si el ternero lo voy a vender hoy, dentro de 3 meses, 4 meses o 5 meses, cuando sea, al precio que está hoy. Pero bueno, esto es un poco los tiempos de la ganadería que ojalá algún cráneo político en Argentina alguna vez entienda. ¿Alguna otra cuestión vinculada a una experiencia de destete precoz anticipado, ya un poco más profesionalizado, hecho también por nosotros, pero en este caso con un destete con terneros nacidos en otoño, y fue producto de la inundación que tuvimos, se nos tapó prácticamente el 60% del campo de agua, entonces le tuve que sacar los terneros a la vaca con 91 kilos. ¿Qué es lo que hicimos? Los encerramos a corral, le dimos una ración básicamente
compuesta, como ven acá, peleteada, energético-proteica. Bueno, acá todo lo que usamos puesto en la cuenta. Esos terneros ganaron 840 gramos por día y tuvieron una conversión de 6,3 kilos de ración por kilo de carne. Si eso le ponemos números hoy, habría que gastarse 95 pesos para hacer un kilo de ternero, que lo venderíamos más o menos en 140 pesos, bajó un poquito el ternero ahora, estamos en esos valores, llegó a 150, por ahí se vendieron en 140, esperemos que digamos, esto acompañe, ¿no? Los precios acompañen, pero la realidad es que el precio de hoy, ternero 140 y alimentos caros, sigue siendo una práctica conveniente, y principalmente cuando consideramos el impacto en la gestación. Y un poco ya para terminar, alguna experiencia más, que un poco charlando con Ricardo también, Santa Cruz, me comentó un poco la experiencia del destete anticipado sobre, por ejemplo, vaquillona de primer parto, algo muy usual en el NEA nuestro, en donde una vaquillona de primer parto, si no se hace un destete precoz, seguramente no la vamos a preñar por segunda vez, por el tipo de forraje en cuanto a cantidad y calidad que tiene, al que tiene acceso esa vaquillona, que sigue en crecimiento. Fíjense, vaquillona se destetaron de 120 kilos, motivo obviamente de una baja oferta forrajera en cantidad y calidad, y había que hacer un reordenamiento reproductivo en el rodeo. Ahí ven los terneros destetados en forma anticipada. ¿Y cuáles fueron los resultados sobre el ternero? Un peso de ternero de 120 kilos al destete, tuvieron 60 días consumiendo un alimento energético proteico de $430, dólares reales la tonelada, o sea, al 1,3% del peso vivo, más acceso a un heno de baja calidad voluntad, y salieron de ese sistema con 160 kilos, o sea, ganaron 650 gramos, lo cual no es una ganancia potencial, pero es una ganancia que mostró un índice de conversión de 2,8 kilos de concentrado por kilo de peso vivo, que en números sería haber puesto 1,2 dólares en alimento para generar 1,6 dólares en kilos de carne. Y por otro lado, cuando salieron del corral, en realidad siguieron con suplementación a partir del día 60, pero sin acceso a heno, con acceso a una pastura también de una calidad discutible, no era muy buena, y la diferencia es que se le bajó la calidad del concentrado a un concentrado de menor valor, de 300 dólares la tonelada. ¿Y qué es lo que lograron? Mantener las ganancias de peso que tuvieron con un alimento de mayor valor y con un índice de conversión de $1 en alimento contra 1,65 dólares en kilos de carne. O sea, ganaban más plata en esa etapa. Acuérdense de que el impacto de las ganancias tempranas en los terneros, digamos, uno puede lograr que se mantengan hacia el final. Entonces, principalmente sobre las madres, esto resultó en preñeces en torno a 65-70% que hubieran estado por debajo del 40% si no se hubiera realizado ese destete anticipado. Entonces, para terminar, les voy a enunciar algunas conclusiones de todo este derrotero el cual recorrimos acerca de lo que es la cría desde la gestación al destete. Lo primero que podríamos decir es que restringir a la madre en gestación y lactancia afecta productivamente al ternero en su vida adulta. Eso creo que tiene que quedar claro de una vez por todas. Es clave focalizarnos en la nutrición en el último tercio de gestación y primer tercio de lactancia. La nutrición proteica en gestación no tiene impacto cuando la oferta de proteínas que le damos a la madre en gestación está por sobre el requerimiento. Acuérdense, la vaca necesita una cantidad de gramos de proteína metabolizable por día. Por encima de eso no vamos a tener un impacto sobre el imprinting fetal. O sea, tenemos que tener claro el tipo de vaca que estamos manejando para eso. La nutrición energética es un poco más compleja, según el momento y el tipo de energía va a ser lo que afectemos, como vimos. Acuérdense que uno hasta con un tipo de ácido graso puede impactar directamente en el marmoreo. Los primeros días posparto son clave en ganancia de peso del ternero, y lo que ahí hagamos hasta el destete no se compensa más. Acuérdense de eso. Lo mostraba claramente el trabajo de la gente de Anguil. Entre el potencial y los kilos de ternero que producimos hay una brecha por explorar, y el creep feeding o creep grazing son herramientas que tenemos para ello.
el destete precoz y anticipado hay que evaluarlos por su impacto en el sistema, o sea, no solamente mirar el número de lo que invertimos en alimentos contra lo que producimos en kilos de ternero, sino cómo ello nos va a impactar sobre la futura pertenencia.